Bienvenidos queridos amigos, estamos listos para empezar un nuevo programa de controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante, hablaremos sobre el vegetarianismo y el veganismo. Si tú quieres saber más, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, empezamos el programa haciéndoles recordar a cada uno de ustedes que las preguntas, los comentarios que quieran hacer sobre este tema siempre pueden hacerlas llegar a través del correo electrónico y por supuesto a través de nuestras redes sociales, nuestras cuentas en las redes sociales. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Hola, Caleb. Hola, ¿qué tal con todos? ¿Cómo hemos estado? Hoy vamos a hablar un tema interesantísimo que es el vegetarianismo y el veganismo. Hemos hablado con anterioridad acerca del vegetarianismo, pero hoy se está haciendo popular y más popular, valga la redundancia, esta nueva manera de pensar y de alimentarse que viene a ser el veganismo, compitiendo hasta cierto punto con el vegetarianismo. Así que empecemos hablando un poquito sobre cuál es la idea que la gente tiene sobre el vegetarianismo. Bueno, la mayoría de personas piensan, y inclusive podemos tenerla acá también, ¿no?, de que ser vegetariano es comer solo plantas, o cuando tú dices ya pasé de comer carne a ser vegetariano va a comer hojas y no más, no, pero contribuye o tiene en el fondo una dieta muy balanceada y muy grande. Además, ¿será que el ser vegetariano solamente es comer ensalada? Otras personas reducen el concepto de vegetarianismo a simplemente dejar de comer carne. Claro. ¿Será ¿Y que eso dónde, es todo? ¿Y dónde inicia el vegetarianismo? Claro, no solo es comer, o también hay un producto muy famoso entre los vegetarianos que es el gluten. Entonces, ¿será el gluten el alimento indicado para dejar la carne? No solamente está el gluten, también está la carne de soya, entre otros derivados. ¿Qué tipo de alimentos caracterizan a un vegetariano, por ejemplo? ¿Qué tipo de alimentos? Bueno, como mencionas, las soyas, muy básico, las legumbres, los cereales, son muy consumidos por ellos, ¿no? Los frutos secos también. Sí. Exacto, de la mayoría de personas que han incursionado un poquito en saber qué caracteriza este tipo de dieta, hablan de los frutos secos, las almendras, Las frutas son muy mucha importantes, fruta. Saben, hace algún tiempo era difícil encontrar alguna persona que fuera vegetariana, pero ahora, normalmente encontrábamos personas vegetarianas que eran adultas, ¿no? Mayores, que desde algún punto, desde alguna manera, eran personas que ya tenían pues la vida prácticamente ya bastante avanzada. Ya. Pero hoy estamos encontrando gente joven, ¿verdad?, que opta por la opción del vegetarianismo. ¿Cuáles creen ustedes que son las motivaciones que existen detrás de un cambio de dieta así? Ya, por ejemplo, mira, en Colombia hace unos años, en los 80, se encontraba alrededor de 10 restaurantes vegetarianos en todo el país. Hoy en día en las páginas amarillas encontramos 110 restaurantes y 330 tiendas naturistas. Entonces, la gente, o podemos proponer esta pregunta, ¿no? O sea, ¿el vegetarianismo será una moda o será algo nuevo o lo estamos haciendo por salud? En Perú las cifras son semejantes, sobre todo en la parte de naturismo. Siempre ha habido esa tendencia aquí en mi país, ¿no? Pero ahora se está aumentando. Ahora, algo muy importante con respecto al vegetarianismo es que una de las cosas que muchos jóvenes los llevan a tomar esta dieta tiene que ver con los conceptos filosóficos, ¿no? Porque estamos en una era posmoderna donde hay que proteger el medio ambiente y muchos dicen que el vegetarianismo, por no consumir carne, está protegiendo el medio ambiente. Claro, también vemos, por ejemplo, lo que decías, Caleb, los jóvenes, ¿no? Hoy en día la imagen se cuida mucho, la imagen habla por ti, entonces los chicos, desde muy pequeños quieren, mi imagen, quiero cuidarme, quiero estar perfecto para las chicas, entonces también influye mucho en ese Ya, ¿y vegetarianismo. será que esas personas que siguen ese régimen de alimenticio, por decirlo así, ellas nacieron con eso o lo van adoptando durante su vida? ¿Y realmente el vegetarianismo va a ayudar a tener una mejor imagen o hay alguna contraindicación con Y si respecto a decimos eso? que el vegetarianismo es una forma de dieta o algo así, ¿por qué algunas veces el gluten genera grasas en algunas partes de... Sobrepeso. Claro. No, sabes que también hay personas que son alérgicas al gluten, ¿verdad? He conocido algunos casos en los cuales personas han tenido una reacción alérgica justamente a ciertos productos característicos de consumo vegetariano y han terminado pues en una muerte bastante enigmática, ¿no? Nadie sabía y de repente se empezó a diagnosticar. Ahora, estamos hablando básicamente ahora sobre los alimentos que caracterizan al grupo de vegetarianos, ¿no? Y todos han dicho plantas, sí, pero no es todo eso, ¿no? Hay legumbres, hay etc.
veámoslo desde el otro lado. El vegetariano, ¿qué tipo de alimentos no consume? Eso va a depender Claro. del tipo de vegetarianismo, porque como estábamos conversando, hay diferentes tipos, ¿cierto? Claro, hay muchos, por ejemplo, entre algunos, el lacto vegetariano, que solo se consume leche y huevos. Entonces, es dependiendo, ¿no? O sea, hoy en día el vegetarianismo está muy diversificado, hay muchas ramas en las cuales podemos seguir. Por ejemplo, las personas que solo comen pescado, eso también es ¿Y un eso tipo de será vegetarianismo realmente? Sí, exactamente. Miren, esas preguntas, ¿no? Para saber bien qué es qué, vamos a hacerlas a nuestro especialista. Pero así, en conversación, con lo que sabemos, con lo que hemos podido observar de repente en alguno de nuestros amigos, ¿qué ventajas y desventajas tiene un vegetariano, por ejemplo? Bueno, Algo que yo observo, ¿no? A veces cuando salimos a comer con mi esposa a algún restaurante, es muy difícil que ella pueda encontrar algo que comer, ¿no? Porque la mayoría de cartas están rodeadas de platos vegetarianos, a no ser que vayas a un restaurante exclusivamente vegetariano. Entonces, exacto. un problema que hay es que no hay una variedad de repente en ciertos lugares para el consumo de comida rica, por decirlo así, ¿no? ¿Qué otro tipo de dificultades se encuentran? Bueno, eso es lo que decías, es una dificultad grande. Por ejemplo, las personas que son vegetarianas y viven en la ciudad es muy escaso. Por ejemplo, Lima es una ciudad muy grande, ¿no? A pesar de que había un aumento, no es lo suficiente, ¿no? Exactamente. O sea, han aumentado ese tipo de negocios, pero no es suficiente. Pues la tendencia ¿no? también está creciendo demasiado, entonces la demanda también es mucha. Otra como otro contra también podría ser el rechazo, ¿no? Un poquito de las personas que lo ven como raro, es que es religioso, él no come carne porque alguien lo obliga o porque, no sé, si no hace eso. Hay eso, ¿no? Normalmente a veces se une el vegetarianismo a una religión, a una creencia religiosa, a una etnia muchas veces, ¿no? ¿Qué otro tipo de problemas o contras encontramos dentro del mundo de aquellas personas que son vegetarianas? ¿Qué problemas pueden encontrar? Alimentarse mal, ¿no? Porque hay veces que dicen, voy a ser vegetariano, pero solo sabemos que vegetarianos no comer carne y no cambiamos la dieta adecuada, o sea, no comemos lo adecuado y dañamos nuestra salud. ¿Ser Tampoco- vegetariano es salud? Mira, esa es una muy buena pregunta. ¿Ser vegetariano es saludable? ¿No? ¿No será Porque- que de repente necesitamos información? ¿Será que un vegetariano tiene que estar siempre informado? Porque se ha visto casos, como decía Andrés, de personas que optan por el vegetarianismo y terminan enfermas. Entonces, ¿Un vegetariano puede ser gordo? Esa es una nueva pregunta, si estamos viendo de que el vegetariano es salud. O sea, ¿podemos ver un vegetariano gordo? Y también está el caso de por qué los doctores, ¿no? Nos incitan o apoyan al consumo de la carne. ¿Acaso ellos no conocen, por ejemplo, sabemos que las plantas y todas las verduras son medicinales, pero entonces, ¿por qué los doctores nos están recomendando eso? O sea, es que... Sí, es típico. Por ejemplo, a los bebés que tienen poca... ¿Hemoglobina? Exactamente, ¿no? Los pediatras muchas veces recomiendan darle hígado. o sangrecita No, para las no. madres que también tienen baja... Exactamente, ¿no? Hay algunas costumbres, ¿no? El freír la sangre del animal Ujú. y darlo en comida en busca de subir justamente el nivel de hemoglobina, ¿no? Darles hierro. Y cuando uno viene y les dice, no, es que somos vegetarianos, se rascan la cabeza y dicen, ¿y ahora qué hacemos contigo? Porque, ¿cómo te vamos a ayudar, no? Porque parece que hubiera diseminación, claro, del tema del vegetarianismo, la gente busca ser más saludable, busca realmente cuidar su salud, pero encontramos bastantes trabas. Por ejemplo, aquí en el Perú, ser vegetariano puede ser bastante caro a veces. Ya, no ¿Verdad? solo acá en Perú, en Colombia, por ejemplo, en Perú la comida es muy rica y hay mucha variedad, pero con carne, ¿no? Como para los vegetarianos, es muy difícil. No solo en nuestro país también hay mucha variedad de comida, pero todo con carne. Entonces, la gente muchas veces piensa que lo más barato es lo que más se consume. Y tienen razón, pero... ¿Sabes qué sucede a veces? No, tú vas a un restaurante y pidas, no, digamos, un guiso de lentejas, por decir, ¿no? Lentejas creo que es un plato que todos conocemos. Sí, sí. Lentejas, y el guiso de lentejas viene con un pollito encima, ¿no? O a veces con entonces, carnecita. tú dices, pero soy vegetariano, entonces, ¿qué hacen? Te sirven la lenteja, Y le quitan la sacan carne. el pollo, lo sacuden, ¿no? Y te fríen un huevo y te dicen, ahí está, vegetariano. Arroz a la cubana, ese famoso arroz a la cubana. Entonces, realmente pareciera que aunque estemos más informados en micro, no cada uno busca su información, en macro información, o sea, gente, ciudades, restaurantes, no está muy informada la gente respecto a qué es ser vegetariano en realidad. Y lo que asusta más es que hay personas que montan sus restaurantes y cuando uno va a comer o cuando vamos a comer a esos restaurantes está demasiado desequilibrada la nutrición, o sea, Claro. harina, mezclan todo, o sea, porque piensan que montar un restaurante es solo quitar la carne y servir arroz con papa juntos, o sea, Todos lo mismo, pero sin exactamente. carne Y solamente. yo, por ejemplo, tengo amistades que dicen que la comida vegetariana es
simple, Como no... fea. sin sabor. Sí, y que comer carnes es mucho más rico, tiene más sabor y podemos Pero- combinarlo con distintos tipos de Pero bueno, comida. ese sería un caso, pero hay muchas personas que ni siquiera han probado la comida vegetariana en general y dicen que es fea, pero entonces es como decir, ¿cómo sé que me gusta algo si no lo he probado? Ahora, con respecto a los precios, yo también tengo familiares que son vegetarianos y en realidad me dicen que es más barato. ¿No será que de repente tenemos un estigma con respecto o un estereotipo con respecto a que es caro y en realidad no lo es? Solamente es cuestión de informarnos más y saber cómo reemplazar. Exactamente, por ejemplo, mis padres son vegetarianos y ellos también... ¿Tú eres vegetariano? Sí, soy vegetariano, segunda Y, generación. dentro de esta exploración del tema, ¿no? Porque ya entiendo por qué eres tan ávido en hablar del vegetarianismo, es porque tú eres vegetariano. Muchos de nosotros tenemos el background de consumir carne, ya sea pollo, carne roja o pescado, ¿verdad? Entonces, cuando vemos un programa de televisión como este, ¿no? Controversia, sean vegetarianos, es bueno, es saludable, es la mejor opción, es tu decisión. Entonces, alguien puede decir, está bien, voy a dejar la carne. Pero es diferente que dejes la carne a que nunca hayas consumido carne, ¿no? Hay siempre un gustito que falta la comida, hay un saborcito, un sazón, la necesidad de ver un hueso cruzado ahí en medio de tu plato, ¿no? Con carnecita, que de repente un vegetariano de hogar, de familia, de nacimiento, no llega a percibir. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos algo muy importante. Cuando hablamos de vegetarianismo, ¿realmente de qué estamos hablando? Alimentación, estilo de vida, estamos hablando de una filosofía, de una creencia, de una religión, porque podemos encontrar personas vegetarianas que también pueden ser no coherentes, ¿no? Porque yo puedo decir, yo soy vegetariano porque cuido mi salud, pero después de haber jugado un partidito de fútbol con mis amigos, a las 10 de la noche voy, tomo una gaseosa o una bebida helada, ¿no? Y estoy matando mi organismo, estoy que me hago daño. O de repente puedo estar comiendo a deshoras, pero no estoy comiendo carne. Entonces como que no hay coherencia en realidad en que sea o no sea vegetariano, porque yo puedo estar comiendo carne, puedo estar comiendo pollo, y al final puedo tener mucho más salud que tú que eres vegetariano. Sí, Tú claro. puedes morir el próximo año de repente y yo voy a seguir viviendo. Claro, o sea, exactamente. Ser vegetariano o en el régimen en vegetarianismo no solo enfoca la comida, también enfoca la cultura de tu alimentación, de tu vivir, de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? No tomar licores, ser temperante, una mente sana, tomar mucha agua. O sea, es algo muy Ahí extenso y tendríamos completo. que preguntarnos bien, entonces, o preguntar al especialista, ¿no? Si vegetarianismo es solamente comida Claro. o si es un estilo de vida. Pues la mayoría de las personas piensan que el vegetarianismo es un estilo de vida, ¿no? Ya, y la humanidad y la medicina toma mucho el vegetarianismo como una forma para curarse. Estoy enfermo ya de cáncer, mira, tienes que volverte vegetariano para curarte. Pero normalmente cuando hablamos de volverte vegetariano estamos hablando de cortar la carne. Exactamente. Pero hay aquellos, muchos de nosotros, que no comemos carne, o sea, carne roja no consumimos, pero consumimos el pollo, O el pescado. consumimos el pescado, que podríamos decirle no son tan dañinos, por decirlo así, no tan dañinos, porque si habláramos de productos dañinos, la soya hoy en día en su Claro. mayoría es transgénica. Sí, ¿Qué podríamos decir con Los respecto a eso? vegetales en Exactamente. su mayoría son... Miren, hay muchas preguntas. Nosotros tenemos que irnos una pausa. Ustedes en casa no se muevan. En el siguiente bloque tendremos aquí a nuestra invitada contestando a todas las interrogantes que tenemos aquí en el programa. Esto es Controversia. Regresamos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia y el tema que estamos tratando, vegetarianismo o veganismo. Estamos viendo justamente información que nos va a ayudar a elegir. Estamos conversando aquí juntamente con los chicos, realmente información bastante útil. Queremos hacerles recordar a ustedes en casa que sus aportes y sus comentarios sobre este tema pueden siempre hacerlos llegar a través del correo electrónico y por supuesto a través de los portales en las redes sociales. Ya está con nosotros nuestra primera invitada, ella es la licenciada Marian Picasso, ¿verdad? Ella es especialista en nutrición naturista. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Realmente estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Bueno, has escuchado el bloque anterior y has visto experiencias diversas con lo que hemos puesto aquí. Hay muchas ideas de vegetarianismo y hay muchas ideas por las cuales volverse vegetariano y hay muchas razones por las cuales no se debe ser vegetariano para algunas personas. Pero empecemos definiendo bien, ¿qué es vegetarianismo? Vegetarianismo podríamos decir que es una forma de alimentarse, es una elección de vida. A diferencia de otros tipos de dietas, por ejemplo, las dietas para hipertensos, dietas para diabéticos, celíacos, uno tiene una patología y tiene que adoptar esta dieta sí o sí porque es el tratamiento para poder curar o para poder
evitar que la enfermedad siga perjudicando nuestro cuerpo. En cambio, cuando uno adopta una alimentación vegetariana es simplemente como consecuencia de una concientización, ¿no es cierto? Uno empieza a conocer el mundo que nos rodea, a conocer su propio organismo, y no queda otra que llegar a la conclusión de que nuestro cuerpo fue diseñado para alimentarse o para nutrirse de los alimentos de origen Bueno, muchas natural. personas acá, la gente asocia mucho vegetariano, gluten. O sea, ¿es indispensable el gluten en la dieta vegetariana? Muy buena pregunta, porque desde que llegué a Perú que me tocó comer bastante gluten, justamente. Y es otra cosa que he observado también al salir a restaurantes vegetarianos, que la idea es, si uno piensa en carne, ¿qué nutrientes se les viene a la cabeza? Proteínas. Proteínas, ¿no es cierto? Y si les digo leche Proteínas también. y calcio, Y calcio, ¿no es cierto? claro, calcio. Uno piensa, hasta tiene el concepto de que el calcio es blanco. Exacto. Sí, ¿Bien? Entonces, el tema es, si uno dice no consumo leche, no consumo carne, entonces, te va a faltar proteínas y calcio. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar las proteínas de la carne? Y la mejor manera, gluten. Claro. Y como encima del gluten tiene una forma de utilizarse que es similar a la carne, uno lo puede hacer como estofado, asado, en milanesas. Entonces es una forma que a nuestra conciencia nos deja tranquilos, estoy comiendo proteínas. Engañamos la mente, o sea, como... Exactamente, pero ¿es necesario suplementar algo que no es necesario en nuestro cuerpo? Entonces, si volvemos al comienzo, diciendo que nuestros cuerpos fueron diseñados, o en realidad al revés, los alimentos son diseñados para cubrir las necesidades de nuestro cuerpo, los alimentos de origen vegetal. Significa que nuestro cuerpo nunca necesitó proteínas animales. Y si las proteínas animales no son necesarias, eso significaría de que no es necesario reemplazarlas, y menos con gluten. Como he sabido y escuchaba que en el bloque anterior estaban mencionándolo, el gluten trae bastantes alergias a nivel del intestino. Entonces, es un alimento que realmente no lo necesitamos y que, por el contrario, va a perjudicarnos no solamente a nivel del intestino, genera bastante adicción y además genera muchos problemas pulmonares, todo Ahora, lo que tiene que ver con el aparato respiratorio. Con lo que nos estás comentando aquí en el programa, acabamos de darle una zamaqueada, una movida a los varios vegetarianos que de repente nos están viendo. De repente explorar un poco cuáles son los alimentos que caracterizan una dieta balanceada vegetariana. Bien, muy buena pregunta. Pero realmente no hay que ser un experto en alimentación para adoptar una alimentación vegetariana. Es muy simple. Los alimentos de origen vegetal, ¿qué encontramos en la naturaleza? Frutas. Frutas es el grupo número 1 de alimentos, es el grupo de alimentos más similares a las necesidades de nuestro organismo. Nuestro cuerpo, una vez que entran las frutas, las reconoce casi como si fueran parte de nuestro cuerpo y las pueden absorber y utilizar muy bien los nutrientes de las frutas. Así las frutas como las verduras y las oleaginosas, todos los que son nueces, almendras, tienen enzimas. Estas enzimas mejoran la digestión de esos propios alimentos, haciendo que nuestro cuerpo no use sus propias enzimas, y eso enriquece aún más la nutrición de nuestro cuerpo. ¿Podríamos Pero, decir que una persona vegetariana es más saludable que un carnívoro? Bien, buena pregunta. Entonces, si yo como frutas, verduras, oleaginosas, estamos hablando de alimentos que se pueden consumir en forma crudas. Y no hay alimentación más saludable que la alimentación viva. ¿Por qué? Porque es ilógico que un alimento cocido, que está muerto, bien, si yo una zanahoria la cocino y la planto, no va a crecer nunca una planta. Ahora, si la zanahoria como está la planto, tiene vida todavía. Va a crecer una planta. Entonces, lo que me va a dar vida a mí, lo que va a hacer que mi cuerpo vuelva al equilibrio, son los alimentos en su estado natural. Ahora, existe el preconcepto de que la dieta vegetariana es cara y muchas personas no abrazan el vegetarianismo porque dicen no me va a alcanzar el dinero. ¿Eso es cierto? ¿Realmente la dieta vegetariana es más cara que una dieta carnívora? Justo esta semana estaba leyendo un artículo científico que salió sobre este tema, sobre el tema de costos. En la antigüedad se comparaba el costo por las calorías. Entonces, ¿cuántas calorías tiene un alimento? Y se comparaba con el costo y eso hacía que un alimento sea más caro que otro. Bien, bajo ese parámetro se los comparaban. Pero nuestro cuerpo no es lo único que necesita. Es más, todo lo que comamos, a menos que sea agua, en algún punto va a generar calorías para nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo necesita más que calorías, porque lo obtiene de lo que coma, son los que se llaman micronutrientes, vitaminas, minerales, enzimas y los oligoelementos.
Entonces, los alimentos que más concentrados son en estos microelementos, micronutrientes, son justamente los alimentos de origen vegetal. Y si uno compara en precio, en calidad de nutrientes y el precio, o incluso la porción por precio, es más barato comer verduras. Si uno piensa, para verlo más gráficamente, ¿no es cierto?, en un plato lleno de brócoli, ¿bien? Ahí tenemos, vamos a decir, 200 gramos. Hay que comerse 200 gramos. Y 200 gramos de lechuga ni les digo, ¿no es cierto?, porque es una fuente de lechuga. Ahora, piensen, 200 gramos de carne es prácticamente la palma de la mano. ¿Qué te va a llenar más? Comerte un pedazo de este tamaño, o si vamos a ver en un pedazo de queso, es un cassette de queso, esos son 100 gramos. ¿Qué te llena más? ¿Ese pedazo de queso o un plato lleno de brócoli? Sin lugar a dudas, los alimentos de origen vegetal dan mucha más saciedad en menos peso. ¿Bien? Ya. O sea, mira, hay un mito muy común entre la gente, ¿no? Esa famosa ley de que hay que tener 7 colores en el plato para estar bien balanceado. Ajá. Entonces, Plato cocido. en la dieta normal de carne, bueno, la carne roja o el pollo amarillo, no sé, entonces ya otros colores. ¿Cómo cumpliríamos esa ley en la dieta vegetariana? Bien, esa ley que se llama 5 al día, bien, es lo que se estuvo promocionando, tiene que ver específicamente con frutas y verduras. ¿Por qué? Porque el color que les dan los nutrientes a las frutas y verduras se van combinando entre sí. Entonces nosotros consumiendo 5 colores por día nos garantiza que vamos a tener todas las vitaminas y minerales, los micronutrientes que recién estábamos hablando, necesarios por día vendría a ser. En una parte de Colombia hay una creencia que supuestamente la vitamina B12, ¿no? Que cuando uno se levanta, ¿no? La boca la produce y que cuando uno se levanta debe tomar vasos de agua para poder que el cuerpo deba asimilarla. Y claro, y justamente eso, ¿no? Porque hay gente que dice que la dieta vegetariana o las dietas que no tienen carne y ningún alimento de origen animal van a carecer de la vitamina B12. Entonces, ¿un vegetariano está condenado a tener que consumir suplementos de vitamina B12? Muy buena pregunta, para decir verdad. El único pero que vamos a decir que tiene una alimentación 100% vegetariana es la vitamina B12. Entonces, una de las soluciones vienen incluso que si uno se raspa la lengua un poco y traga eso, que ahí tenemos B12. Otros dicen que eso es basura y hay que sacarlo. Otros utilizan el tema de los suplementos de vitamina B12. Hay muchos alimentos de origen vegetal, por ejemplo el tofu, que ya vienen enriquecidos con la vitamina. Así que no sería necesario. Además, las reservas que tenemos de esta vitamina son hasta por 2 años. O sea, no se ha visto prácticamente deficiencias de vitamina B12 en personas vegetarianas estrictas. A menos que realmente sea esto que decíamos, una alimentación que no tenga nada de origen animal, pero que además no consuma ningún tipo de suplementos o alimentos enriquecidos. Bien, por ejemplo, Hablemos un poquito del pro y de los contras que estamos viendo, porque todo lo que estamos conversando aquí, yo sé que lo típico que pasa cuando vemos un programa de salud es nos agarramos la barbilla y decimos, cierto, tiene razón, voy a cambiar, voy a mi cocina y me doy cuenta que cambiar toda mi dieta no es sencillo. Para una madre de familia, un padre de familia, es 1000 veces poner a hervir un pedazo de carne, meterle un par de verduras y darle un caldo de carne a los muchachos, que estar pensando, a ver, esto con esto, y ¿qué más me falta? ¿Y a quién le pregunto? No, hay que ir a preguntar a un nutricionista. No, y estar pagando al nutricionista, mejor compro más carne, nos llenamos más rápido, descansamos mejor. O sea, hay muchos peros que se puedan formar cuando uno trata de cambiar la dieta de la común y corriente, vamos a decirlo así, a la vegetariana. Entonces, ¿cuáles serían los pros que nos podrían realmente entusiasmar en la práctica para poder cambiar de dieta? En primer lugar, decíamos de que este tipo de alimentación tiene que ver con la conciencia. Y realmente hoy en día hay demasiada información disponible que nos habla acerca de los beneficios de este tipo de alimentación. Mencionábamos también de que otros tipos de dietas son para frenar desequilibrios en nuestro cuerpo, enfermedades. En este caso, uno no necesita estar enfermo para adoptar este tipo de dietas, sino por el contrario, yo estoy bien, pero quiero estar mejor. Porque esta dieta promueve la salud.
hace de que nuestra capacidad de generar salud se aumente. Y cuanto más sanos estamos, saben que también eso mejora nuestra capacidad de percibir la felicidad y el bienestar. Podríamos decir, si ser vegetariano es una forma de vida más saludable, ¿algún día todos podremos llegar a ser vegetarianos? Sería lo mejor que nos puede pasar como planeta Tierra y totalmente. Los animales contentos. Algo que podríamos... Creo que se solucionaría el problema del hambre en el mundo si fuéramos vegetarianos. Hay un problema con el pensar como vegetariano, y sin ofender, ¿no? Yo me imagino que tú también eres vegetariana. Hay algo que podemos utilizar muchas veces como excusa para no volvernos. Podemos decir la carne es dañina, la carne no es buena, la carne puede ser más cara, todo lo que quieras. Sí, pero hoy en día todo vegetal es transgénico. No sabemos con qué agua se le regó, no sabemos qué pesticidas le pusieron. O sea, al final yo puedo estar diciendo voy a ser sano, pero en la consistencia, ¿no? En el componente ya ha venido alterado, ya le han metido mano. Entonces, ¿para qué? Y de hecho, de eso se agarran muchas empresas que venden suplementos y dicen, no, mejor consume este suplemento porque estas verduras te vas a complicar la vida y además no sabes cómo lo han preparado, y meten el tema en los transgénicos. Entonces ofrecen sus suplementos, sus jugos, no sé, para que la gente deje de consumir bajo justamente esa creencia. Es cierto, ya hay estudios que comprueban que los alimentos orgánicos tienen más capacidad vitalizante que los alimentos transgénicos. Bien, sin embargo, si nosotros pensamos que el alimento que yo como es transgénico y me va a hacer mal, imagínense lo que me va a hacer comer la vaca que se comió la soja transgénica. Bien, la toxicidad se va multiplicando, se va potenciando en la medida que va pasando por más especies. Entonces, nunca va a ser igual. Por supuesto que no es igual si yo como un alimento orgánico, como decíamos, que transgénico. Pero no creamos que la vaca se comió el pastito. Bien, eso es utópico. Hoy en día no existe. Así que la toxicidad que me va a causar la carne es potencial porque ella ya se comió el alimento transgénico. En el campo médico, no hablando un poquito de repente de los tratamientos, usted mencionaba que hay ciertas dietas específicas para recuperación en cada enfermedad. Algo que es muy común y ya he tenido la oportunidad de escucharlo en el sistema pediátrico, por ejemplo, ¿no? Si el bebé tiene o el niño tiene baja hemoglobina, se le recomienda hígado. Y cuando tú le dices, pero somos vegetarianos, el médico se dice, bueno, tendrás que hacer una excepción. Entonces, ahí tenemos como que, pero él es un profesional de la salud, él me está recomendando, o sea, nos la ponen difícil, por decirlo así. Gracias a Dios que los médicos existen hace pocos años. El hombre ha vivido más de 5.000 años sin médicos. Bien, no es para sacar de importancia lo que pueda llegar a decir el médico, pero cada médico habla de acuerdo a lo que estudió, y lo que estudió tiene que ver con la medicina alopática, la mayoría de los médicos. Entonces, uno habla de lo que sabe. Si uno quiere buscar otro concepto, también hay mucha gente que ya está muy en boga, incluso en médicos que tienen otras tendencias, porque investigaron distinto. Bueno. Bien. Ahora, si hay algo pésimo que podemos darle a nuestros hijos de comer es hígado. El hígado es el laboratorio del cuerpo. Todas las toxinas van al hígado. Entonces, imagínense un nene chiquito con bajas defensas, anémico. Le vamos a dar una bomba de toxinas para que le mejore. Claro que le va a mejorar la hemoglobina y rapidísimo, pero el nivel de toxicidad es demasiado alto. ¿Cuál sería la contraparte? Porque de repente estamos hablando para una madre de familia, un padre de familia por ahí que diga, no, estoy en ese problema. Y normalmente ahí va el paradigma, ¿no? Que el que come carne es fuerte, es agarrado, vive más. En cambio que el vegetariano es delgadito, flaquito, le falta la hemoglobina, soplas, que se cae, ¿no? Estornuda y se desmaya. Entonces hay esos paradigmas, ¿no? Pero ¿cómo podemos encontrar ese balance? Bien. Hay muchísimos deportistas que uno puede googlearlos, encontrar que son vegetarianos y de debiluchos no tienen nada, justamente. Tiene que ver con preconceptos, son nociones que las tenemos en la cabeza desde que nacimos. Si uno piensa anémico, piensa directamente en el hígado. Y como les hablaba antes, en proteína es carne. Entonces es muy difícil luchar contra esos preconceptos que no traemos nosotros solamente, sino vienen de nuestros padres, nuestros abuelos, de la sociedad en general. En Estados Unidos hay publicidad que dice, ¿tomaste leche? Sin mencionar ningún tipo de empresa, digamos, directamente. Entonces, ¿cómo luchar contra todos esos preconceptos que ya tenemos? Informándonos.
Si realmente a mí me interesa el tema, hay demasiada información que uno puede obtener científica, seria, para quedarme tranquilo. Y el cambio viene en consecuencia. Personalmente me pasó, al ver documentales, al familiarizarme con la información, veía el pedazo de queso y no lo puedo comer. ¿Se entiende? Veo la carne y no la puedo comer. Entonces, hay alguna excepción que puedo llegar a hacer, pero tiene que ver por respetar a la persona con la que estoy. Pero si es por mí, mi cabeza ya no me lo permite. Entonces, ahí es cuando viene un cambio real. No es porque me obliguen, no es porque está de moda. No es si bien por está una de cuestión moda, de requisito tampoco. es que no va a tener duración. Me pasó. Me hice vegetariana porque mi hermana me dijo, hagámonos vegetarianas. Bueno, está bien. Y lo sufrí un montón. Y ella dejó de ser vegetariana. Y yo seguí. ¿Por qué? Porque empecé a informarme. Y cuando me empecé a informar, ahí fue cuando ya no pude volver para atrás. Entonces, ¿podemos decir que el vegetarianismo es un estilo de vida o solamente es cuestión de comida? No, tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con una concientización, tiene que ver no solamente con cuidar mi cuerpo, tiene que ver con nociones acerca del medio ambiente, acerca de los animales. Nuestro mundo va a quedar en equilibrio el día que nosotros decidamos respetar las leyes que rigen nuestra propia vida. Bueno. Y por supuesto eso va a tener consecuencias a nivel de nuestra salud, de nuestro estado de ánimo, de nuestra manera de pensar, de nuestra sensibilidad hacia las personas y los animales. ¿Sabes qué, Marín? Creo que este espacio que hemos compartido en el programa ha sido especial. Hemos hablado con anterioridad de vegetarianismo, pero creo que es la primera vez que aquí en grupo entendemos de alguna manera que esto es más que una cuestión de requisitos y una cuestión de quiero sentirme bien. Es una cuestión de entender por qué, para qué y seguir informándonos, ¿no? El error justamente llega en siempre querer el cambio de volquete, de golpe, ¿no? Y eso muchas veces trae problemas. Así que yo quiero agradecerte, ¿no? Por haber estado con nosotros, por haber estado aquí en el programa. Gracias por haber venido. Puedo agregar una cosa chiquitita. Al que le interesa, la mejor forma es empezar a incorporar lo que nos hace bien. En lugar de estar pendientes de qué tengo que sacar de mi alimentación, aumento lo que tengo que incorporar. Entonces me voy familiarizando con los sabores. Es la manera más natural que uno cada vez diga, bueno, hoy necesito menos. La verdad, ya comí mis verduras, ya comí mi cereal, un poco de carne, pero menos. Y es la manera más fácil de ir sacando sin que esto sea algo traumático. ¿Bien? Y sea una manera divertida. Recetas hay para tirar para arriba de cosas riquísimas. La cocina tiene que ver con la habilidad que uno tenga en desempeñarse y puede hacer cosas ricas y feas con carne o sin carne. Así que eso no hay problema. Muchas gracias, María. Fue la licenciada María Picasso, especialista en nutrición naturista. Nosotros tenemos que irnos rápidamente a una pausa, pero ustedes no se muevan, que todavía seguiremos conversando en el siguiente bloque, ahora sobre el veganismo. No se muevan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema el vegetarianismo o el veganismo y en esta parte del programa empezaremos a hablar sobre el veganismo. Recuerden ustedes que sus preguntas y por supuesto sus comentarios pueden siempre hacerlos llegar a través del correo electrónico y por supuesto también a través de nuestros portales en las redes sociales. Chicos, creo que hemos tenido dos bloques bastante interesantes. Muy interesantes. Todavía estamos empezando a hablar esto que es la dieta. También hay una tendencia hoy en día que con el pasar del tiempo se está haciendo más y más conocida, que es el veganismo, ¿verdad? Hablemos un poquito sobre qué es lo que cree la gente que es el veganismo. ¿Qué han escuchado sus amigos por ahí en la universidad? Bueno, veganismo en realidad era desconocido, es muy desconocido, la verdad. Sí, eso es verdad. Si hablas de alimentarse bien, sanamente, vegetarianismo, pero el veganismo es demasiado, es casi, podremos decir que casi nadie lo conoce. El muy veganismo desconocido. es un estilo de vida en donde se identifican con el origen animal, ya que son seres vivos igual que nosotros. También piensan que el veganismo es una forma más estricta del vegetarianismo. Claro, son empáticos con los animales, sienten, ¿no? Otros piensan que justamente eso, ¿no? Que un vegano es una persona que de alguna manera como que reverencia la vida, respeta a los animales y todo lo que pueda sentir algo, entonces no lo toca, no le hace nada. Ya, entonces, Y una de las no lo formas de consume. respetar a su teoría sería no comer nada de lo que englobe al reino animal. Si pudiéramos de repente poner en contraparte el vegetarianismo y el veganismo, ¿qué diferencias encontraríamos? Porque básicamente los dos comen vegetales, claro. ¿no? Bueno, Entonces, ¿dónde encontraríamos una diferencia? el vegetarianismo y el veganismo tienen una diferencia muy recalcada, ¿no? Que es que
Ellos son, como decimos, son empáticos con los animales. Ellos no consumen nada que provenga de ellos, por la leche, la miel, propóleo, nada, nada. O Una sea, de son- las cosas que exactamente. podríamos diferenciar es que el veganismo tiene un fuerte trasfondo filosófico. Claro. Esa es una de las cosas que cuando se pregunta a las personas que saben, uno va a consultar, tiene un fuerte trasfondo ¿Y filosófico. será que los veganos tampoco utilizan productos de origen animal? ¿Será que hay muchos tipos de veganos, así como los vegetarianos? Ah, claro, es una buena Hay algo pregunta. interesante porque mientras estamos mencionando acá, ¿no? Que la gente dice los veganos son los que no consumen ningún tipo o producto animal, la licenciada que nos acompañó en el bloque anterior mencionaba justamente que el queso no es un producto que un vegetariano debería consumir. Entonces encontramos como que de repente vegetarianismo y veganismo es la misma cosa. No, Ahora- o será que el veganismo, el veganismo es como el vegetariano más estricto o el vegetarianismo es muy, Como muy, un- muy, un muy suave? súper vegetariano, Ajá, ¿no? El exactamente. nivel superior del vegetariano. claro. Como que tienes que pasar la fase hasta de ser un súper vegetariano. Ahora, Exacto. Daniel, tú mencionabas que para algunas personas es una filosofía, pero personalmente en mi familia yo tengo mi suegra, por ejemplo, ella es vegana y ella no tiene ninguna filosofía, ningún detrás. pensamiento, simplemente es vegana, ¿no? Claro. Simplemente es vegana. Yo me acuerdo que cuando conversamos algunas veces le preguntamos en el pasado, ¿no? ¿Y por qué es vegana, no? ¿Por qué no vegetariana? ¿Por qué no por qué no el huevo, el queso, la miel, ¿no? Y ella siempre decía, porque no quiero ser vegana. Y no hay necesariamente mucha filosofía que pueda estar mezclado entre Ya, todo eso. o sea, ¿será que el veganismo será utilizará la misma metodología del vegetarianismo, ¿no? ¿Será elección propia o qué nos mueve a ser veganos? ¿Y será que si ellos cuidan, por decirlo así, a los seres vivos, ellos utilizarán bolsos de cuero, zapatos de cuero? Por otra parte, ¿será que el veganismo tiene algún antecedente en las culturas orientales, como el hinduismo, por ejemplo? ¿Será que Sí, exactamente. el ¿Será que veganismo tienen podría venir culturas por o ahí? costumbres que han adoptado de muchas otras? Hoy en día tenemos una fuerte tendencia, al menos aquí en Latinoamérica, el activismo animal, ¿no? Los animalistas, ¿no? Que son básicamente personas en pro del derecho de los animales, ¿no? Siempre están en contra de la corrida de toros, están en contra de la cacería, están en contra de la existencia de camales, que son lugares donde se matan animales, están en contra de tener animales en jaula, por lo tanto no existen las mascotas, están en contra de muchas cosas en realidad que tienen que ver con la defensa, pues justamente de los animales. ¿Ustedes creen que de repente hay una conexión entre esta manera de pensar y el veganismo? Porque Joy mencionaba algo muy interesante, ¿no? Porque yo puedo decir, amen a los animales, respeten a los animales, mira mis zapatos, 100% cuero, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué piensa un vegano que expresa su manera de alimentarse así o su manera de vestir así? Bueno, los veganos, como ya lo mencionamos, ¿no? Son muy empáticos con los sentimientos de los animales y podríamos decir que ellos son más como nobles animalistas, se cuidan mucho, aprecian, aman, ¿no? Seres sensibles. Exactamente. El vegetariano, en cierta parte, podríamos tomar que es un poquito, hace sufrir a los animales. Por ejemplo, él extrae la leche de las vacas, o de pronto, si las vacas, o sea, que de pronto no son tan tranquilas, no sé, pueden hacerles algo, ¿no? Inyectarles para que abunde la leche, ¿no? Entonces, podrían ser un poquito extremistas también. ¿Y será que el ser vegano nos ayuda a ser más inteligentes, a tener más memoria para las cosas? ¿Será que nuestro organismo realmente está preparado para una dieta vegana? ¿Será que ser vegano es mucho mejor que ser vegetariano? ¿O acaso nuestro cuerpo puede ser vegetariano y vegano a la vez? Pareciera que los veganos y los vegetarianos son dos grupos diferentes. ¿No será en realidad un modo diferente del vegetarianismo o es algo totalmente separado del vegetarianismo? Claro, podríamos hacer una pregunta, ¿no? ¿Será que si yo soy vegetariano, puedo ser vegano? Podría ser fácil, ¿no? Pero ¿tener alguna diferencia o Ahora, qué cambiaría? Como vimos en el bloque anterior, la especialista nos habló de que el ser vegetariano implica con el conocimiento del funcionamiento del cuerpo y de las leyes. ¿Será que un vegano conoce mejor las leyes y es por eso que opta por un régimen mucho más estricto de pronto? Claro, podemos mirar en el régimen vegano el crudismo, es muy, muy, muy popular en eso. Entonces, ¿cómo ellos se alimentan así tan crudos? O sea, porque lo común en nosotros es cocinar, darle sal, azúcar. Entonces, ¿cómo ellos se alimentan así crudamente, ¿no? O sea, todo al natural? ¿Y será que el ser vegano era el plan originado por Dios? ¿Será que la Biblia nos dice algo con respecto a la dieta? ¿A dónde nos podría direccionar de pronto a ser vegano ¿La Biblia más qué que dice? vegetariano? ¿Que debemos ser vegetarianos o veganos?
Lo interesante es que en la Biblia también encontramos el consumo de carne, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos al pueblo de Israel comiendo codornices y muriendo de haberse empachado las codornices. Encontramos, por ejemplo, la Pascua en la cual se sacrificaba el cordero y se comía el cordero. O sea, encontramos realmente diversos ejemplos que muestran personajes bíblicos dentro de la historia bíblica consumiendo carne, ¿verdad? Vemos la bandera blanca en el momento después del diluvio cuando no había vegetales. ¿Qué comías entonces? No quedaba de otra. Entonces, de repente las cosas han ido cambiando, de repente Dios ya dio su autorización para echarle a todo, qué sé yo, ¿no? Lo interesante es que los estudios muestran que hay ciertos alimentos que no son buenos para nosotros, pero hoy en día muchos de nosotros realmente no nos importa, ¿no? No nos importa. Por ejemplo, cuando se van al mall con los amigos, ¿qué vamos a hacer? La salida tiene que terminar ¿en qué? Comida. En una comidita, y yo me pregunto, ¿qué comerás tú? ¿No? Porque mientras todos nos ordenamos de repente algo por ahí que venden los fast food en los malls, tú te quedas con las papitas, que tampoco es muy saludable. Claro, mira, ¿no? en realidad es muy difícil, como hablamos en el bloque anterior, ¿no? Sobre los restaurantes, son muy comunes. Y muchas veces, bueno, como digo, es un estilo de vida que me gusta y que quiero, ¿no? Y que lo quiero seguir. Y hay muchas veces que hay sacrificios, por ejemplo, aguantar hambre un tiempo y mientras llegamos a un lugar donde podamos consumir. O algunas, por ejemplo, solo tomar agua. Sí, pero nuevamente caemos en lo que muchas veces vemos, ¿no? Tú puedes no comer el pollo broster o a la brasa o lo que sea que vendan en algún mall, pero pides tus papas, pides tu montón de ketchup, tu montón de mayo, ¿no? Y al costado una bebida gaseosa helada. Entonces, vegetariano. Claro. Pero entonces, ¿cuál es la coherencia? Exactamente. O de pronto deberíamos entenderlo como un proceso también, ¿no? ¿Sí? En el que uno va dejando algunas cosas y en ese proceso alguna vez hay unas pequeñas recaídas, ¿no? Exactamente. Como decía la doctora, ¿no? Que es poco a poco, ¿no? Ya, por ejemplo, la próxima salida no tomo la gaseosa. La próxima salida ya, pues, pido, no sé, un pan o pido una ¿Saben lechuga? algo interesante en esto del cambio de dieta? No sé si alguna vez les ha pasado que han intentado. Yo he intentado ser vegetariano y ahora estoy en el proceso de en algún momento llegar a ser vegetariano, porque en casa se come vegetariano, ¿no? Pero encontramos esto, ¿no? De repente alguien en casa, a ustedes les ha pasado que dejan de comer pollo, o dejan de comer carne o lo que sea, ¿no? Que es carne, que tiene que ver con productos animales, y dices, voy a ser saludable. Y a la mañana siguiente sales a correr, le echas tu juguito, le echas a la fruta, estás con tus 8 vasos de agua, ¿no? Pasa un día, pasa una semana, llegas ya a la justa, ¿no? Llegan 2 semanas, llegan 3 meses, invicto, corriendo, ejercitándote, comiendo, y de repente vas a visitar a un amigo que te invitó a almorzar y lo ves. Y todas esas ganas aguantadas de 3 meses vienen como que así de golpe, ¿no? Y lo agarras, ya no respetas tenedor, nada, agarras y comes. Y después de haber comido otra vez, ya es difícil volver a empezar. Entonces, ¿cómo podría de repente una persona en busca de mejorar su situación de salud, su alimentación, realmente desprenderse de todo esto que viene a ser la ¿Cuál carne? sería el proceso más adecuado para poder tener un cambio sostenible en la dieta? ¿Y será recomendable dejar de comer carne de un día para otro? Bueno, ¿Será que la carne contiene algo existente que genera a las personas adicción? Y los otros productos animales de repente Claro. podrían También. tenerlo. los transgénicos también podemos hablar. Y comentando con Daniel en el break, ¿no? Que hay muchas personas niños que nacen y no les gusta la carne. Por ejemplo, yo conozco personas que, por ejemplo, son niños todavía y ni la mamá les dice el pollo, por ejemplo. No les gusta el pollo, le dicen que no le entra. Entonces, ¿será esa nuestra naturaleza? ¿Será que nosotros nacimos para vivir sin carne? ¿Cuál será el motivo de ese? ¿No? Exactamente. ¿Será algo simplemente que el niño quiere llamar la atención o habrá algún antecedente Y genético? saben, aunque estamos hablando estrictamente del veganismo en el cual no se consume ningún producto animal, ¿ok? De repente cabe mencionar también, para reforzar lo que hemos hablado con anterioridad, de que ser vegetariano es más que no comer carne, ¿no? Va mucho más allá. Y para esto, para poder entender el vegetarianismo y el veganismo, y de repente ahí también en casa poder elegir una dieta que realmente nos va a ayudar, porque yo me imagino que no todos pueden ser veganos, o que no todos pueden ser vegetarianos, Diferente ¿no? metabolismo. Debe haber alguna cuestión ahí interesante que necesitamos saber. En el próximo bloque va a estar con nosotros nuestra segunda invitada del programa, juntamente para poder ayudarnos a esclarecer estos puntos. No se muevan, volvemos con más aquí en Controversia.
Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia y el tema que estamos tratando, vegetarianismo o veganismo. Recuerden que sus preguntas pueden hacerlas llegar a través del correo electrónico y por supuesto también a través de las redes sociales. Para esta última parte del programa está con nosotros ya nuestra especialista, la doctora Delcy Turpo. Ella es especialista en trofoterapia y magíster en salud pública. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, he escuchado nuestra conversación y básicamente muchas veces cuando hablamos de veganismo, rápidamente vamos a describir vegetarianismo. ¿Qué es veganismo? Bueno, el veganismo es una forma de alimentación en la que se excluye completamente todo producto animal y sus derivados. Eso incluye la leche, el queso, el yogur, los huevos e incluso la mantequilla. El veganismo significa que va a tener una alimentación libre de productos animales. ¿Qué tan segura es una alimentación de este tipo? Porque me imagino, ¿no? Un padre, una madre de familia que nos puede estar viendo, criar un hijo sin huevos, sin leche, sin estos productos, ¿no? Carne está bien, yo te entiendo, carne, ¿no? Los animales, las enfermedades, el cáncer, está bien, carne. Pero estamos hablando de leche, de huevos, de queso, yogur, productos que utilizamos muchas veces. Le duele el estómago, dale un poquito de yogur. No, le falta calcio, le doy algo, ya dale un poquito de leche, ponle su pan con queso. Entonces, como que hay un problema ahí. Bueno, lo que pasa es que hay un mito en relación a que los lácteos son la única fuente de calcio. Sin embargo, el riesgo es que, por ejemplo, la leche no solo tiene esa abundante fuente de calcio, sino también es abundante fuente de proteínas. Y lo que se ha visto ahora es que mientras más proteínas uno recibe en la dieta, más calcio pierde a través de la orina. Eso explica el hecho, por ejemplo, que en Europa y Estados Unidos son países que consumen muchas cantidades de leche. La incidencia de osteoporosis no ha bajado. Por el contrario, las mujeres adultas siguen rompiéndose la cadera y siguen teniendo cirugías de reemplazo de cadera. Entonces, lo que vemos acá es que si nosotros consumimos muchas proteínas, no vamos a beneficiarnos del calcio que hay en esos alimentos, y la desventaja es que el queso, el yogur, la leche vienen también con proteínas y este exceso de proteínas nos descalcifica. Por el contrario, en los alimentos vegetales uno puede encontrar fuentes de calcio que tienen tal vez un nivel menor de absorción, pero cuando los combinamos o los hacemos en una alimentación que sea muy amplia, podemos obtener el calcio que se necesita. Hablando en un lenguaje básico, sencillo, para alguien que de repente, primera vez que esté escuchando algo sobre alimentos, ¿para qué sirven las proteínas? Porque si voy a consumir proteínas para que me quiten el calcio, mejor quito las proteínas. ¿Son necesarias? Las proteínas son muy necesarias porque sirven para el crecimiento, la curación, para la regeneración de los tejidos. ¿Y por qué es malo el exceso de proteína entonces? Porque cuando el cuerpo recibe excesivas cantidades de proteínas, hace que el cuerpo entre en un medio ácido, y esa acidez hace que el cuerpo tenga que compensarse liberando calcio de los huesos. Entonces, la desventaja también de las proteínas de origen animal es que no solamente, bueno, que tienen proteínas completas, pero el hecho es que también vienen con grasas saturadas, vienen con hormonas, vienen con antibióticos, que son los que producen a la larga enfermedades. Bueno, vemos en el vegano es distinto al vegetarianismo, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué cambios o qué diferencias encontramos en ser vegetariano y ser vegano? O sea, así marcaditas para las personas que pronto no conocen un vegetariano muy bien eso. estricto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia ¿Y si ser vegano es una forma más estricta de vida, es mejor que ser vegetariano? Los estudios ahora demuestran que las dietas vegetarianas son las más ideales porque vivimos en una época donde las enfermedades crónicas se han vuelto una epidemia, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que están muy relacionados al consumo de carne por el contenido de grasa que hay. En cambio, las dietas veganas en las que se excluye todos los productos animales, más bien ofrecen un factor de protección contra estas enfermedades, y no solo eso, sino en los estudios se ha demostrado que las personas que son veganas viven entre 8 y 10 años más que el resto de la población, y no solo su vida es más larga, sino que también tienen una calidad de vida mucho mejor. Bueno, la longevidad. Ya. Exacto. Bueno, hemos visto en el bloque anterior cómo pasos para llegar a ser vegetariano, pero ¿cómo llegamos a ser veganos? O sea, ¿algo diferente a cómo ser vegetarianos? Bueno, ese para muchas personas puede ser un proceso drástico. Hay personas que deciden dejar de un día a otro los lácteos y lo consiguen. Sin embargo, otras personas pueden también optar por dejarlo gradualmente, ¿sí? Lo ideal es que no es solamente cortar estos productos, sino hay que saber reemplazarlos.
porque tanto el error de los vegetarianos como de los no vegetarianos y los veganos es el equilibrio en la alimentación. Mucha gente, por ejemplo, los carnívoros dicen, ya no como carnes rojas porque la mayoría de los médicos ahora te dicen las carnes rojas son dañinas y no las consumas. Pero ¿qué se ha hecho? En lugar de eso, ha aumentado el consumo de las carnes blancas, creyendo que son las carnes que menos grasa tienen. Pero sin embargo podemos ver que el salmón, que es un pescado que es muy recomendable, tiene 40% de grasa. ¿Quiénes son más propensos a adquirir alguna enfermedad? ¿Los veganos o los vegetarianos? En general, ambos grupos tienen menos incidencias de enfermedades crónicas, pero si un lacto-vegetariano consume demasiados lácteos, demasiados quesos, sobre todo los más madurados, va a tener también problemas con el colesterol, con la hipertensión, pero en general ambos grupos sufren menos enfermedades que los que sí consumen carne. Lo que pasa es que muchas veces se ha visto que las personas que consumen carne tienen una adicción a la carne, porque la carne tiene una sustancia que se llama hipoxantina, que es muy similar a la cafeína y a la teobromina, y produce una sensación de bienestar pasajero. Por eso cuando la gente deja de comer carne ya no siente esa sensación y dice estoy débil, pero es por esta sustancia que es adictiva. Ahora, cuando nosotros hablamos de el veganismo, estamos hablando entonces de un vegetarianismo estricto. ¿Todos los organismos están preparados para, o hay ciertos tipos de organismos que no podrían seguir una dieta así? Todos los organismos están preparados para hacer una dieta vegetariana estricta. El problema es que cómo nos hemos criado desde niños y a qué sabores nos hemos acostumbrado. Lo que hay que recordar también es cuando uno le da a un niño un alimento, no solo le está dando un nutriente, sino le está enseñando conductas alimentarias. Porque un niño que no aprende de niño a comer sano, de adulto va a ser muy difícil que lo haga, va a ser más difícil. ¿Y será que el ser vegano nos ayuda a ser personas más inteligentes, nos ayuda a tener mejor memoria? También se ha visto que las personas que consumen gran cantidad de vitaminas y minerales en forma natural, también tienen una tendencia a tener, son más inteligentes, más despiertos, no se paran durmiendo, como sucede con las personas que comen alimentos muy pesados. Y entonces, ¿cómo sería recomendable empezar con una dieta para ser vegano, ¿no? ¿Dejarlo de la carne de un día para otro o irlo dejando de poco a poco? Eso depende de cada persona y de la fuerza de voluntad que tengan las personas. En general se recomienda que lo dejen gradualmente, porque si uno se emociona y lo dejas de una sola vez, a los 3 días vas a querer comer y vas a sentirte frustrada porque volviste a comer la carne. Seamos un poco prácticos. Nos está viendo alguien de repente que tiene hijos pequeños, tiene hermanos pequeños, o en algún momento tendrá hijos pequeños. Se nos mete constantemente en la cabeza ideas de nuestra dependencia del huevo y de la leche, ¿no? 3 vasos de leche para que el niño crezca grande, fuerte y los huesos fuertes. O el huevo, ¿no? Proteína, que le da fuerza, que el niño sin proteína no crece. Entonces, ¿qué tomo en vez de leche? ¿Qué como en vez de huevo? Bueno, cuando se cumplen los 4 grupos de alimentos que hemos mencionado, las legumbres, los cereales integrales, las frutas y las verduras, uno fácilmente puede obtener la cantidad de nutrientes que necesitan. Estos, sin embargo, las porciones van a variar de acuerdo a la etapa de crecimiento en que está el niño o el adolescente. Por ejemplo, los sustitutos del calcio lo encontramos en la leche de almendra, la leche de ajonjolí, que son leches vegetales, y también en los vegetales de hoja verde oscura, como el brócoli, la espinaca, la melaza, que también es un dulce de la caña de azúcar, que no solo es endulzante, sino también tiene hierro y calcio. Hay muchas fuentes de calcio que, si bien tienen menor nivel de absorción, si se aumentan las porciones en la dieta, pueden fácilmente cubrir los requerimientos que necesita el niño. ¿Qué es del uso de la leche soya? Bueno, hay una controversia con la soya por el hecho de que la mayor cantidad de soya que conocemos actualmente es transgénica. Sin embargo, también se ha visto que la soya es uno de los mejores alimentos para las personas vegetarianas porque es una muy buena fuente de proteínas. Si encontramos una soya orgánica, bien también podría utilizarse para como reemplazo de las carnes o los lácteos. Cuando regresamos a la Biblia, a la parte original en la cual se establecieron los alimentos para el hombre, para la mujer, para la humanidad a partir de Adán y Eva, Dios, ¿qué preparó? ¿Qué diseñó? ¿No? ¿Cuál fue el plan original de Dios respecto a la alimentación? Bueno, el plan original de Dios fue el consumo de frutos y semillas, ¿sí?
no había nada cocido en la alimentación de nuestros primeros padres, era una alimentación muy sana, muy sencilla, y por eso también en esta época eran mucho más longevos, ¿no? Tenían más inteligencia y más sabiduría. Sin embargo, nosotros ahora que hemos aprendido a cocinar todo, porque todo lo cocinamos, recibimos un alimento que tiene muy pocas vitaminas, muy pocos minerales, muy poca fibra, y es por eso que ahora vemos que hay muchas más enfermedades que hace muchos años atrás. Si pensamos que ser vegano es lo ideal, ¿usted cree que esté dentro de los planes de Dios ser vegano? El plan original de Dios para la humanidad era el veganismo, ¿no? Y ahora estamos también en ese camino. Hay mucha gente que está tomando conciencia y está volviendo a utilizar estas dietas, no tanto tampoco por las razones religiosas, sino por razones de salud, porque vemos muchas más enfermedades que antes, y también vemos personas que pueden recuperar y revertirse muchas enfermedades cuando adoptan dietas vegetarianas. Y entonces podríamos decir que nuestra alimentación es una forma de adorar a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y si nosotros alimentamos bien este cuerpo, va a estar en condiciones de que sea un templo verdadero. Muchas gracias, Delcy, por habernos acompañado en el programa. Creo que este programa realmente va a cambiar perspectivas de vida, maneras de pensar para bien de la gente que nos está viendo. ¿Cuál sería un último consejo? Si todo el programa tuviera que resumirse en una sola frase, todo lo que tiene que ver con alimentación, con mi bienestar, con mi salud, tuviera que resumirse en una sola frase para nuestros amigos, ¿cuál sería? Bueno, si queremos tener más salud, debemos disminuir los productos animales en nuestra dieta. Muy bien, Delcy, muchas gracias por habernos acompañado. Es siempre un placer tenerte aquí en el programa. Gracias por la invitación. Muy bien, amigos, fue la doctora Delcy Turpo, y después de haber terminado esta conversación, antes de despedirnos, queremos primeramente compartir un texto bíblico con ustedes. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muy bien, el texto realmente es práctico y estoy seguro que alguna vez lo hemos escuchado con anterioridad, pero ha llegado realmente el momento de preocuparnos por nuestra salud. Nuestra salud está en nuestras manos, no esperemos enfermarnos para recién empezar a preocuparnos en lo que estamos ingiriendo, con lo que nos estamos alimentando. Recuerden que el plan de Dios desde el inicio siempre fue nuestra salud integral. Así que con esto queremos animarlos a que cada uno de los que estamos aquí, también el CEL, los camarógrafos, los panelistas, absolutamente todos, y por supuesto tú también en casa, podamos elegir una dieta realmente que nos permita gozar de una vida larga y por supuesto de una vida saludable. Tenemos que despedirnos aquí. Recuerden que todos sus comentarios y sus preguntas sobre este tema pueden siempre hacerlos llegar a través del correo electrónico y por supuesto también a través de las redes sociales. Si quieres compartir este tema con algún amigo por ahí, recuerda que Controversia también tiene su canal en YouTube y ahí podrás, pues, con el link compartir con otras personas y todos los temas que tratamos aquí. Y por último, recordarte también que tenemos a tu disposición un curso maravilloso titulado La Biblia Habla. En este curso, que ha sido editado y ha sido preparado especialmente para ti, podrás encontrar una manera muy sencilla de aprender acerca de Dios y de los planes que Él tiene para ti. Si quieres adquirirlo, todo lo que tienes que hacer es inscribirnos al correo que aparece en estos momentos en pantalla con tus datos, la ciudad, el país donde te encuentras, y estaremos contactándote para hacerte llegar el curso bíblico sin importar dónde te encuentres. Bueno, amigos, no hay tiempo para más. Nos vemos en la próxima edición de Controversia. Como vegetariano, y han terminado pues en una muerte bastante enigmática, ¿no? Nadie sabía y de repente se empezó a diagnosticar. Ahora, estamos hablando básicamente ahora sobre los alimentos que caracterizan al grupo de vegetarianos, ¿no? Y todos han dicho plantas, sí, pero no es todo eso, ¿no? Hay legumbres, etc. Veámoslo desde el otro lado. El vegetariano, ¿qué tipo de alimentos no consume?
Eso va a depender Claro. del tipo de vegetarianismo, porque como estábamos conversando, hay diferentes tipos, ¿cierto? Claro, hay muchos, por ejemplo, entre algunos, el lacto vegetariano, que solo se consume leche y huevos. Entonces, es dependiendo, ¿no? O sea, hoy en día el vegetarianismo está muy diversificado, hay muchas ramas en las cuales podemos seguir. Por ejemplo, las personas que solo comen pescado, eso también es ¿Y un eso tipo de será vegetarianismo realmente? Sí, exactamente. Miren, esas preguntas, ¿no? Para saber bien qué es qué, vamos a hacerlas a nuestro especialista. Pero así, en conversación, con lo que sabemos, con lo que hemos podido observar de repente en alguno de nuestros amigos, ¿qué ventajas y desventajas tiene un vegetariano, por ejemplo? Bueno, Algo que yo observo, ¿no? A veces cuando salimos a comer con mi esposa a algún restaurante, es muy difícil que ella pueda encontrar algo que comer, ¿no? Porque la mayoría de cartas están rodeadas de platos vegetarianos, a no ser que vayas a un restaurante exclusivamente vegetariano. Entonces, un problema que hay es que no hay una variedad de repente en ciertos lugares para el consumo de comida rica, por decirlo así, ¿no? ¿Qué otro tipo de dificultades se encuentran? Bueno, eso es lo que decías, es una dificultad grande. Por ejemplo, las personas que son vegetarianas y viven en la ciudad es muy escaso. Por ejemplo, Lima es una ciudad muy grande, ¿no? A pesar de que había un aumento, no es lo suficiente, ¿no? Exactamente. O sea, han aumentado ese tipo de negocios, pero no es suficiente. Pues la tendencia también está creciendo demasiado, entonces la demanda también es mucha. Como otro contra también podría ser el rechazo, ¿no? Un poquito de las personas que lo ven como raro, es que es religioso, él no come carne porque alguien lo obliga o porque, no sé, si no hace eso. Hay eso, ¿no? Normalmente a veces se une el vegetarianismo a una religión, a una creencia religiosa, a una etnia muchas veces, ¿no? ¿Qué otro tipo de problemas o contras encontramos dentro del mundo de aquellas personas que son vegetarianas? ¿Qué problemas pueden encontrar? Alimentarse mal, ¿no? Porque hay veces que dicen, voy a ser vegetariano, pero solo sabemos que vegetarianos no comer carne. Están sus restaurantes y cuando uno va a comer o cuando vamos a comer a esos restaurantes, está demasiado desequilibrada la nutrición. O sea, Claro. harina, mezclan todo. O sea, porque piensan que montar un restaurante es solo quitar la carne y servir arroz con papa juntos. O sea, Todos lo mismo, pero sin carne Y solamente. yo, por ejemplo, tengo amistades que dicen que la comida vegetariana es simple, no Insípida, sin sabor. sí, y que comer carnes es mucho más rico, tiene más sabor y podemos combinarlo con distintos tipos de Pero comida. bueno, ese sería un caso, pero hay muchas personas que ni siquiera han probado la comida vegetariana en general y dicen que es fea, pero entonces es como decir, ¿cómo sé que me gusta algo si no lo he probado? Ahora, con respecto a los precios, yo también tengo familiares que son vegetarianos y en realidad me dicen que es más barato. ¿No será que de repente tenemos un estigma con respecto o un estereotipo con respecto a que es caro y en realidad no lo es? Solamente es cuestión de informarnos más y saber cómo reemplazar. Exactamente, por ejemplo, mis padres son vegetarianos y ellos también... ¿Tú eres vegetariano? Sí, soy vegetariano, segunda generación. Dentro de esta exploración del tema, ¿no? Porque ya entiendo por qué eres tan ávido en hablar del vegetarianismo, es porque tú eres vegetariano. Muchos de nosotros tenemos el background de consumir carne, ya sea pollo, carne roja o pescado, ¿verdad? Entonces cuando vemos un programa de televisión como este, ¿no? Controversia, sean vegetarianos, es bueno, es saludable, es la mejor opción, es tu decisión. Entonces alguien puede decir, está bien, voy a dejar la carne. Pero es diferente que dejes la carne a que nunca hayas consumido carne, ¿no? Hay siempre un gustito que falta la comida, hay un saborcito, un sazón, la necesidad de ver un hueso cruzado ahí en medio de tu plato, ¿no? Con carnecita, que de repente un vegetariano de hogar, de familia, de nacimiento, no llega a percibir. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos algo muy importante. Cuando hablamos de vegetarianismo, ¿realmente de qué estamos hablando? Alimentación, estilo de vida, estamos hablando de una filosofía, de una creencia, de una religión, porque podemos encontrar personas vegetarianas que también pueden ser no coherentes, ¿no? Porque yo puedo decir, yo soy vegetariano porque cuido mi salud, pero después de haber jugado un partidito de fútbol con mis amigos, a las 10 de la noche voy, tomo una gaseosa o una bebida helada, ¿no? Y estoy matando mi organismo, estoy que me hago daño. O de repente puedo estar... Bienvenidos, queridos amigos, estamos listos para empezar un nuevo programa de controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante, hablaremos sobre el vegetarianismo y el veganismo. Si tú quieres saber más, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Usted qué opina?
Muy bien, empezamos el programa haciéndoles recordar a cada uno de ustedes que las preguntas, los comentarios que quieran hacer sobre este tema siempre pueden hacerlas llegar a través del correo electrónico y por supuesto a través de nuestras redes sociales, nuestras cuentas en las redes sociales. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Hola, Caleb. Hola, ¿qué tal con todos? ¿Cómo hemos estado? Hoy vamos a hablar un tema interesantísimo que es el vegetarianismo y el veganismo. Hemos hablado con anterioridad acerca del vegetarianismo, pero hoy se está haciendo popular y más popular, valga la redundancia, esta nueva manera de pensar y de alimentarse que viene a ser el veganismo, compitiendo hasta cierto punto con el vegetarianismo. Así que empecemos hablando un poquito sobre cuál es la idea que la gente tiene sobre el vegetarianismo. Bueno, la mayoría de personas piensan, y inclusive podemos tenerla acá también, ¿no?, de que ser vegetariano es comer solo plantas, o cuando tú dices ya pasé de comer carne a ser vegetariano va a comer hojas y no más, no, pero contribuye o tiene en el fondo una dieta muy balanceada y muy grande. Además, ¿será que el ser vegetariano solamente es comer ensalada? Otras personas reducen el concepto de vegetarianismo a simplemente dejar de comer carne. Claro. ¿Y dónde inicia el vegetarianismo? Claro, no solo es comer, o también hay un producto muy famoso entre los vegetarianos que es el gluten. Entonces, ¿será el gluten el alimento indicado para dejar la carne? No solamente está el gluten, también está la carne de soya, entre otros derivados. ¿Qué tipo de alimentos caracterizan a un vegetariano, por ejemplo? ¿Qué tipo de alimentos? Bueno, como mencionas, las soyas, muy básico, las legumbres, los cereales, son muy consumidos por ellos, ¿no? Los frutos secos también. Sí. Exacto. Y no cambiamos la dieta adecuada, o sea, no comemos lo adecuado y dañamos nuestra salud. ¿Ser vegetariano es salud? Mira, esa es una muy buena pregunta. ¿Ser vegetariano es saludable? ¿No? ¿Será que de repente necesitamos información? ¿Será que un vegetariano tiene que estar siempre informado? Porque se ha visto casos, como decía Andrés, de personas que optan por el vegetarianismo y terminan enfermas. Entonces, ¿un vegetariano puede ser gordo? Esa es una nueva pregunta, si estamos viendo de que el vegetariano es salud. O sea, ¿podemos ver un vegetariano gordo? Y también está el caso de por qué los doctores nos incitan o apoyan al consumo de la carne. ¿Acaso ellos no conocen, por ejemplo, sabemos que las plantas y todas las verduras son medicinales, pero entonces, ¿por qué los doctores nos están recomendando eso? O sea, es que... Sí, es típico, por ejemplo, a los bebés que tienen poca... ¿hemoglobina? Exactamente, ¿no? Los pediatras muchas veces recomiendan darle hígado. O sangrecita, ¿no?, para las madres que también tienen baja... Exactamente, ¿no? Hay algunas costumbres, ¿no? El freír la sangre del animal y darlo en comida en busca de subir justamente el nivel de hemoglobina, ¿no? Darles hierro. Y cuando uno viene y les dice, no, es que somos vegetarianos, se rascan la cabeza y dicen, ¿y ahora qué hacemos contigo? Porque, ¿cómo te vamos a ayudar, no? Porque parece que hubiera... diseminación, claro, del tema del vegetarianismo, la gente busca ser más saludable, busca realmente cuidar su salud, pero encontramos bastantes trabas. Por ejemplo, aquí en el Perú, ser vegetariano puede ser bastante caro a veces. Ya, no solo acá en Perú, en Colombia, por ejemplo, en Perú la comida es muy rica y hay mucha variedad, pero con carne, ¿no? Como para los vegetarianos, es muy difícil. No solo en nuestro país también hay mucha variedad de comida, pero todo con carne, entonces... la gente muchas veces piensa que lo más barato es lo que más se consume. Y tienen razón, pero... ¿Sabes qué sucede a veces? No, tú vas a un restaurante y pidas, ¿no? Digamos, un guiso de lentejas, por decir, ¿no? Lentejas creo que es un plato que todos conocemos. Sí, sí. Lentejas, y el guiso de lentejas viene con un pollito encima, ¿no? O a veces entonces, con carnecita. Tú dices, pero soy vegetariano, entonces, ¿qué hacen? Te sirven la lenteja, sacan el pollo, lo sacuden, ¿no? Y te fríen un huevo y te dicen, ahí está, vegetariano. Arroz a la cubana, ese famoso arroz a la cubana. Entonces, realmente, pareciera que, aunque estemos más informados, en micro, ¿no? Cada uno busca su información, en macro información, o sea, gente, ciudades, restaurantes, no está muy informada la gente respecto a qué es ser vegetariano en realidad. Y lo que asusta más es que hay personas que... la mayoría de personas que han incursionado un poquito en saber qué caracteriza este tipo de dieta, hablan de los frutos secos, las almendras, las frutas son mucha fruta. Sí. ¿Saben? Hace algún tiempo era difícil encontrar alguna persona que fuera vegetariana, pero ahora, o sea, normalmente encontrábamos personas vegetarianas que eran adultas, ¿no? Mayores, que desde algún punto, desde alguna manera, eran personas que ya tenían pues la vida prácticamente ya bastante avanzada. Pero hoy estamos encontrando gente joven, ¿verdad?, que opta por la opción del vegetarianismo.
¿Cuáles creen ustedes que son las motivaciones que existen detrás de un cambio de dieta así? Ya, por ejemplo, mira, en Colombia hace unos años, en los 80, se encontraba alrededor de 10 restaurantes vegetarianos en todo el país. Hoy en día en las páginas amarillas encontramos 110 restaurantes y 330 tiendas naturistas. Entonces, la gente, o podemos proponer esta pregunta, ¿no? O sea, ¿el vegetarianismo será una moda o será algo nuevo o lo estamos haciendo por salud? En Perú las cifras son semejantes, sobre todo en la parte de naturismo. Siempre ha habido esa tendencia aquí en mi país, ¿no? Pero ahora está aumentando. Ahora, algo muy importante con respecto al vegetarianismo es que una de las cosas que muchos jóvenes los llevan a tomar esta dieta tiene que ver con los conceptos filosóficos, ¿no? Porque estamos en una era posmoderna donde hay que proteger el medio ambiente y muchos dicen que el vegetarianismo, por no consumir carne, está protegiendo el medio ambiente. Claro, también vemos, por ejemplo, lo que decías, Carles, los jóvenes, ¿no? Hoy en día la imagen se cuida mucho, la imagen habla por ti, entonces los chicos, desde muy pequeños quieren, mi imagen, quiero cuidarme, quiero estar perfecto para las chicas, entonces también influye mucho en eso. ¿Y será que esas personas que siguen ese régimen de alimenticio, por decirlo así, ellas nacieron con eso o lo van adoptando durante su vida? ¿Y realmente el vegetarianismo va a ayudar a tener una mejor imagen o hay alguna contraindicación? Y si decimos que el vegetarianismo es una forma de dieta o algo así, ¿por qué algunas veces el gluten genera grasas en algunas partes de... sobrepeso? Claro. No, ¿sabes que también hay personas que son alérgicas al gluten, ¿verdad? He conocido algunos casos en los cuales personas han tenido una reacción alérgica justamente a ciertos productos característicos de consumo